Convives con una enfermedad física, una dolencia, la que sea, me da igual de qué índole y de qué gravedad, pero me estoy refiriendo a algo sostenido en el tiempo, que dura, algo tipo, bueno, algo recurrente, alguna condición que te exige ciertos cuidados, una enfermedad crónica tal vez. Si es tu caso, este vídeo te puede interesar y mucho. Lo que voy a hacer aquí es una comparativa de dos escenarios posibles. Y es el primer escenario, si tú tratas tu condición, enfermedad, tu salud. Si lo tratas por la vía convencional, tradicional, lo que más o menos a grandes rasgos hace todo el mundo, o lo tratas, te cuidas por la vía alternativa. Desde luego hay matices aquí porque hay muchas formas de seguir por la vía tradicional y muchas formas de seguir por la vía alternativa, pero a grandes rasgos lo voy a hacer un poquito polarizado para que se entienda la diferencia y en general me refiero por la vía convencional, básicamente seguir el circuito que te recomiendan, creerte lo que te digan y seguir las pautas de las instrucciones del médico y poco más. Y la vía alternativa básicamente se diferencia porque no pasas a ser como un espectador de la película esta que está pasando, sino que eres el protagonista, es decir, te alzas como máximo responsable, cuestionas todo lo que te dicen, contrastas información, investigas por tu cuenta, te das cuenta de que absolutamente todo no es válido para ti y vas buscando una ruta, te vas construyendo una ruta personalizada como un picoteo de aquí y de allá de diferentes remedios que te puedan ayudar. También se diferencia porque vas a priorizar aquellos remedios que son más respetuosos con la naturaleza de tu organismo, es decir, vas a buscar soluciones más naturales, menos invasivas, menos químicas, que bueno, pues que puedas incorporar de forma natural. También en cambios de hábitos. Y por último, y para mí súper importante, también me estoy refiriendo a la vía alternativa cuando hablo de que incorporas también los aspectos sutiles, no físicos y no tan evidentes. Es decir, tienes en cuenta tu mentalidad, tus conflictos o falta de ellos, tus relaciones, tu estilo de vida, tienes en cuenta tu mente, tus emociones, todo ello, entendiendo que todo eso también influye en la bioquímica de tu cuerpo y por ende, como gota malaya, cuando esa condición, sea favorable o desfavorable, se da persistentemente un día tras otro, entiendes que influye también sobre tu cuerpo, sobre el estado de tu salud. Bien, pues estas son los dos panoramas que voy a plantearte, ¿vale? Y para ello lo que voy a hacer es tener en cuenta mi conocimiento, mi formación, mi investigación, que llevo un montón de años ya, y mi experiencia personal y profesional. Refiriéndome a experiencia personal, todo lo que yo he visto a lo largo de mi vida por la gente de mi entorno cuando han elegido una y otra vía, y sobre todo mi experiencia en carne propia con una enfermedad considerada crónica que es la espondilitis anquilosante. Cómo seguí la vía tradicional y cómo me fue y cómo pasé a una vía alternativa y cómo me fue. Ya te adelanto que muchísimo mejor. Entonces tendré esto en cuenta y mi experiencia profesional porque desde mi sanación en 2014, mi sanación de la espondilitis anquilosante, que te dejaré algún link de mi web donde explico todo y también te dejaré por aquí algún vídeo donde explico esta experiencia por si te interesa. A partir de esa sanación emprendí dedicándome a acompañar a otras personas a recorrer un camino similar al que hice yo. Y a lo largo de todos estos años ya van decenas y decenas y decenas de casos acompañados en los que he podido ver de dónde venían cuando seguían la vía alternativa, porque me han explicado su pasado, y cómo han transicionado a la vía alternativa y cómo les ha ido entonces. A veces han transicionado de mi mano o a veces ya llevaban un tiempo a su manera por la vía alternativa, porque en muchas formas te puedes alimentar de muchísimas fuentes, de muchas terapias, herramientas, formación, guiarte por terapeutas, autores, etcétera. Pues hay personas que ya llevaban recorrido hecho y en algún tramo de ese momento, de esa vía alternativa, entra mi acompañamiento, ¿no? Pero desde luego puedo ver claramente cómo les ha ido por la vía tradicional y cómo les ha ido por la vía alternativa. De todo esto es de lo que te voy a hablar ahora. Así que vamos allá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Hortal de cristinahortal.com, soy terapeuta transpersonal especializada en procesos de sanación interna y externa
que es precisamente la sanación de patrones internos inconscientes, la resolución de conflictos, la conquista de la coherencia interna y cómo todo ello se refleja en una mejora sustancial de tu estado de salud. También estoy autosanada desde 2014, como acabo de decirte, de una enfermedad considerada crónica que es la espondilitis anquilosante. Bien, antes de pasar como tal a la comparativa, que como digo voy a generalizar un poco para que se vea la diferencia y voy a resumir para que este vídeo no sea eterno, pero sí quiero reflejarte un poco los dos panoramas posibles para que tú puedas elegir libremente, porque sí, puedes elegir, desde luego, se trata de tu vida y se trata de tu salud, así que faltaría más. Pues antes de meternos ya en materia, quiero compartirte una cosita que es un poco lo que me ha inspirado a hacer este vídeo, por qué estoy aquí hablando de esto, ¿no? Y resulta que el otro día estaba yo viendo una entrevista a una periodista, una divulgadora, una señora cuya labor admiro y agradezco profundamente, que es Cristina Martín Jiménez, que es muy crítica con la sociedad y ha investigado y ha comprobado corrupciones muy, muy, muy evidentes del sistema en general, a nivel educativo, a nivel sanitario, a nivel financiero, a todos los niveles, y expone verdades muy controversiales, pero vamos, o sea, que cada vez son más difíciles de ignorar. El caso es que en el inicio de la entrevista ella hablaba de la influencia que había ejercido el escritor Franz Kafka sobre ella cuando ella tenía 19 años. Y entonces habla de él y en una de estas comenta que él afirmaba en su momento que para él la misión o el cometido de todo escritor, divulgador, intelectual era advertir del infierno que viene. Se refería a que aquellas personas que eran capaces de discernir, de ver o que habían tenido la oportunidad de experimentar algunos aspectos que le llevaban a cuestionar el camino de las masas, tenían la labor de comunicarlo, ¿no? Para que el que tuviera oídos para oír, escuchara, ¿no? O sea, no todo el mundo le iba a seguir y le iban a tratar de tachar de loco, desde luego, por supuesto, pero sí que iba a darle la oportunidad a más personas para que pudieran despertar y darse cuenta y elegir libremente. Me conmovió muchísimo porque me di cuenta que de alguna manera es lo que yo estoy haciendo desde que emprendí allá en 2015. 2014 fue mi momento de sanación, mi punto de inflexión, y en 2015 emprendí. Y aunque han habido otros motivos que me han movilizado, unos más egoicos que otros, pero ha estado siempre y sigue estando esa llamada a advertir del infierno que viene, de dónde te puedes estar metiendo sin darte cuenta. Siento ese compromiso y aquí estoy por ello, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a la comparativa. Interrumpo este vídeo un momento para invitarte a mi clase gratuita 8 atractores de enfermedad. Te mostraré 8 modos en que puedes estar atrayendo la enfermedad sin darte cuenta. Y te enseñaré a dejar de hacerlo, claro. Tienes el link aquí abajo en la descripción del vídeo. Lo primero que en general sucede cuando empiezan los primeros signos de enfermedad es que sentimos miedo. Están las alarmas puestas, empezamos a buscar información oficial, claro, y nos lo creemos, desde luego. Y básicamente lo que empezamos a hacer es a cruzar los dedos, ¿no? Ojalá no se agrave. Desde ahí ya lo que estamos haciendo es delegar la responsabilidad de nuestro estado de salud o de la evolución del mismo, es decir, como si fuera una cuestión azarosa, de mala suerte o de buena suerte, como si la enfermedad fuera un ser vivo, ¿no? Que funciona por sí mismo independientemente de nosotros, cuando realmente lo que le ocurre a nuestro cuerpo tiene mucho que ver con la energía que nosotros emitimos. Y la energía que nosotros emitimos a su vez tiene mucho que ver con los pensamientos y las emociones y sentimientos que en consecuencia se dan a raíz de esos pensamientos conscientes, inconscientes, creencias, etcétera. Y en todo ello tú puedes influir. Por lo tanto, la enfermedad es una co-creación tuya. Entonces, cuando ya estamos viendo, ay, madre mía, que no se agrave, como si fuera una cuestión de mala suerte o de buena suerte. A ese temor inicial normalmente le sigue el ansia porque nos vea un médico, ¿no? Muchas ganas de tener, bueno, tenemos prisa para que nos atienda un médico, también pensamos que nos atiendan mejor, etcétera, ¿no? Y de alguna forma
De ahí empieza ya seguramente la primera gran decepción, que vendrán muchas, ¿no? Pero puede ser que tarde mucho en visitarte, puede ser que la visita sea de mala calidad, en el sentido de que, ostras, pues no es el especialista o no es un especialista, no es el especialista adecuado, o no parece tener mucha idea ni mucho interés, o quizás se pega la consulta mirando el ordenador y no te mira la cara, a lo mejor no te explora, no te pregunta lo suficiente, quizá no te manda pruebas o te las manda de aquí a un año, que bueno, todo esto no vamos a entrar, o sea, es como está todo el sistema, pero bueno, al final no te da los resultados que de alguna manera tú anhelabas, ¿no? Entonces estás convertido o nos han convertido en niños pequeños, de alguna manera en ese sentido, en el que no somos responsables de nuestra salud, sino que la delegamos a alguien que tiene la autoridad, pero al mismo tiempo esa autoridad no responde adecuadamente. Luego, además, depende del diagnóstico, puede ser que el diagnóstico sea grave, que el pronóstico también, que te presenten unas estadísticas que al final, ya te digo yo, que no hablan necesariamente de ti, porque esos son números generales en los que no se tiene en cuenta el montón que puedes hacer variar el transcurso de tu evolución según tu actitud, según tu conocimiento, según tus acciones, tus hábitos, etc. Pero como a su vez eso no se promueve, pues de alguna manera nos ponen en estadísticas, esto le pasa a todo el mundo y tú como te lo crees pasas a ser una estadística más, pasas a ser pues uno más del rebaño, ¿no? Y no haces cambios porque no te han preparado para hacerlos y para que te pongan las pilas para ello. Luego le siguen más decepciones normalmente. Durante mucho tiempo, seguramente muchas visitas médicas, muchas horas en salas de espera, muchas visitas así con de poca calidad, con pocos resultados, muy pocas explicaciones de las causas, muy pocas pautas que te animan a colaborar con tu salud, o sea, cosas que puedes hacer tú, ideas, lo justo, lo más básico y poco más. Y desde luego puede ser que las únicas soluciones sean químicas, es decir, pastillas, medicina, y que a su vez te generan otros síntomas a largo plazo y que además no es para curar el problema, sino que es como para paliarlo y para llevarlo. Eso es lo más común. Con lo cual te vas cronificando, es decir, necesitas cada vez más medicación para controlar los síntomas, para mantener un poco los efectos y a su vez eso te va generando otras dolencias que a su vez requieren de otra medicación. Al mismo tiempo, en todo ello, lo que pasa en tu psique es súper importante y no se tiene en cuenta. Pues poco a poco te vas identificando, porque tienes que faltar al trabajo muchas veces, porque tienes que justificarte, porque tienes que, y de alguna manera vas desarrollando el rol de yo soy enfermo y te lo vas creyendo. Y eso pasa factura, eso no cae en saco roto. El que tú creas que eres enfermo hace que tu cerebro emita órdenes para que tu cuerpo más o menos funcione como hasta ahora o peor. Es así. Entonces todo ello te va bajando la motivación, te va haciendo que busques menos soluciones, que tengas menos fuerza y menos ánimo, posiblemente tus resultados en el trabajo, en proyectos va también menguando porque te esfuerzas menos. Posiblemente tus relaciones se van deteriorando también porque tu autoconcepto se ha deteriorado, porque sientes rabia, frustración, decepción de la vida. Todo ello también influye en las relaciones y al final todo eso es un círculo vicioso. Como me siento mal conmigo y me siento injustamente tratado por la vida, he tenido mala suerte con esta enfermedad, empiezo a ponerme en una actitud que hace que todo lo demás me vaya peor. Entonces, bueno, pues ahí vamos sumando frustraciones. Incluso es posible que al final vayas encadenando somatizaciones, porque al final cualquier dolencia física, cualquier desequilibrio en lo físico ha tenido que tener primero lugar en lo energético, que a su vez bebe de lo emocional, lo sentimental y lo mental. Entonces, cuando yo enfermo, en una inmensísima mayoría de los casos, hay excepciones congénitas muy contadas, pero en la mayoría de los casos, cuando yo enfermo, había previamente un conflicto que a lo mejor no he computado por verlo normal, porque siempre en mi familia se han hecho las cosas así, porque yo lo justifico por lo que sea,
no lo he hecho consciente, pero tengo un conflicto. ¿Qué sucede? Que a su vez, como enfermo, y eso acarrea dolor y acarrea limitación, y como no lo entendemos de una manera constructiva, caemos en este victimismo, en esta frustración y en esta rabia de la vida, vamos generando conflictos nuevos que a su vez, junto con la medicación y junto con que a lo mejor hemos bajado el nivel de ejercitarnos, de tener una vida motivadora que nos llena de energía también, etcétera, todo ello es el caldo de cultivo ideal para ir enlazando somatizaciones. De hecho, lo hemos visto en muchísimos casos, como una persona empieza con una enfermedad y luego se le van sumando más y más. Y todo ello estoy resumiendo, ya acabo con el primer escenario, con la vía tradicional, ya acabo porque quiero acortar, pero todo ello sí quiero decir que es una verdadera lástima porque somos en el fondo seres espirituales con un potencial enorme y con una misión en esta vida, o con dos misiones podríamos decir, a grandes rasgos para que se entienda. La primera es evolucionar individualmente, es superar nuestras limitaciones, superarnos a nosotros mismos, ir más allá del miedo, ir más allá de lo que nos han dicho que se puede hacer. Todo ello, trascender ciertos rasgos de personalidad que nos limitan, etc. Es la evolución individual y a su vez aportar al colectivo nuestro granito de arena evolucionado. Es decir, yo he superado cosas y de una manera o de otra, que hay mil formas, yo qué sé, expresándolo a través del arte, divulgando con tu ejemplo, hay muchas formas de transmitir a otros, a las personas de tu entorno o a un colectivo más amplio, de transmitir todas las posibilidades que tú has demostrado que efectivamente son posibles. Entonces, tú te pierdes. Tu alma se pierde esa evolución, que es el motivo de tu existencia, y el colectivo se pierde tu evolución. Es una pena. Y para compararlo con la trayectoria alternativa, básicamente desde el minuto 1 que empiezan los síntomas, eso te hace prestar atención, mirar hacia adentro, tomar la responsabilidad. Puede ser que te emerja miedo también un poquito, eres humano, que te emerja la primera frustración, pero también ya ahí tienes trabajo, ¿no? De reponerte, de cambiar tu discurso para encontrar la fuerza y la forma, para empezar a mirar hacia adentro y responsabilizarte porque ya sabes que esto funciona así. Entonces te obliga a parar un poco porque quizás estabas tomando unas dinámicas, unas prisas, unas prioridades equivocadas y eso te frena y te hace revisar, lo cual es bueno. Empiezas a investigar, por ejemplo, buscando en diccionarios de biodescodificación, por ejemplo, a qué dolencia se suele asociar, a qué conflicto se suele asociar la dolencia o la parte del cuerpo que yo tengo dañada. Entonces te lleva a una sinceridad, a observar, a tomar conciencia de cosas que hasta ahora no tomabas. Todo ello en esa investigación, en ese observar, en ese ser sincero contigo, vas intimando contigo, lo cual es muy saludable, lo cual te lleva a la aceptación y al amor propio, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y a su vez, cuando al final descubres, al final o durante, o sea, no quiere decir el súper gran descubrimiento, ya lo tengo todo, ¿no? Pero en el camino vas haciendo descubrimientos y te cuadra y dices, es verdad. O sea, toda la información que encuentro me apunta a que tengo que tener un conflicto de este tipo, con este tema. Ostras, y si yo reviso mi pasado, soy honesto conmigo y no echo pelotas fuera, no busco culpables fuera, es verdad que eso me suena, que ostras, tengo que reconocer que a mí me ha pasado esto. Pues cuando vas descubriendo eso, solamente ese descubrimiento ya te cambia la energía, porque te das cuenta de que no eres víctima, de que lo estás creando. Es un poco frustrante saber que te estás haciendo daño a ti mismo y ya no valen entonces los caramelos, los premios de consolación de que el otro me tenga lástima, de que me cuiden más, de que yo me pueda escaquear de trabajos, etcétera, que son caramelos emocionales o sociales de la enfermedad, cosas buenas de la enfermedad, pero ya me dirás, es conformarse con un plato de lentejas. La vida es mucho más que eso. Pues es verdad que el tomar la responsabilidad te quita esos caramelos, pero a cambio te da la responsabilidad y la libertad de empezar
a crear otra cosa. Vale, ahora entiendo que yo soy el creador. Pues si he sido el creador para generar esto que no me gusta, yo puedo generar otra cosa. Y eso es muy grande. O sea, simplemente el hecho de ir percibiendo el poder que tenemos ya nos ayuda a ir desplegándolo, que a su vez, como pasa en lo anterior del círculo vicioso de cómo estoy mal con una cosa, empiezo a ir mal con la otra, el círculo virtuoso o cuando empezamos a girar en el sentido de que la inercia va a nuestro favor, eso también va creciendo. Entonces, va retroalimentando. Cuando descubro que he podido superar una cosa que no sabía que podía superar, eso me da fuerzas, me hace darme cuenta de que lo puedo extrapolar a otros temas de mi vida. Y eso es muy grande. Y con el tema de los resultados en el cuerpo físico, ¿cómo cambiando aquí cambio en el cuerpo? Todavía sobrecoge a muchísimos porque no es un paradigma muy con el que estemos muy familiarizados. Impone muchísimo. O sea, yo lo he visto en las personas que he acompañado, a mí misma, personas de mi ámbito personal, que realmente sorprende, pero es una maravilla y te hace venirte muy arriba, porque te das cuenta que si puedes hacer esos cambios, ¿en qué no puedes cambiar? Todo esto, todo este viaje, que una cosa te va llevando a la otra, a toma de decisiones más coherentes, más genuinas, vas expandiendo tus horizontes y, como digo, lo puedes extrapolar a muchas áreas de tu vida. Todo esto también lo puedes combinar con un circuito tradicional, si es el caso, ¿no? Si es necesario, si todavía no lo quieres soltar del todo, pero desde luego te insto a que no sea tu único, que tus esperanzas estén puestas en eso solamente, sino que tú vayas tomando un papel proactivo y vayas colaborando y aprendiendo y descubriendo nuevas herramientas para ayudarte a sanar anímicamente, emocionalmente, relacionalmente, vitalmente y a sanar físicamente también, claro que sí. Y no entro más en detalles para no alargarme, puedes, como digo, conocer mejor mi trabajo entrando en mi web cristinahortal.com y nos vemos en el siguiente vídeo. Déjame un comentario si te apetece hacerme una pregunta o dejar tu punto de vista, que estaré encantada de leerte y hasta pronto. Chao.